Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a significar la obra Fabla Salvaje. Los integrantes del equipo 4 de la sede San Juan de Lurigancho de la experiencia curricular Cátedra Vallejo lo conformamos Karemos Lucán Figueroa, Llanos Calderón, Analía Fiorella, Luis David Mamani Chuquino, Marisela León Hurtado, Marlene Letona Chile, Teddy Malpartida Ramírez, Guillermo Martínez Santazú, Richard Ryan Llerena López. César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo, fue un poeta peruano que en el exilio se convirtió en una de las principales voces del cambio social en la literatura hispanoamericana. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la Universidad de Trujillo, de 1913 a 1917, donde estudió Derecho y Literatura, escribiendo una tesis titulada El Romanticismo en la poesía castellana, que en 1920 la participación de Vallejo en asuntos políticos relacionados con los indígenas lo llevó a ser encarcelado durante casi 3 meses. Esta experiencia acentuó su sentido de pérdida por la muerte de su madre y contribuyó a un estado de depresión que le atormentaría el resto de su vida. Su obra escala melografía, una colección de cuentos y muchos de los poemas más complejos de su obra, titulada Trilce, fueron concebidos durante su encarcelamiento. Tras publicar Fabla Salvaje en 1923, una breve novela psicológica sobre la degradación de un indio mentalmente perturbado, Vallejo viajó a París y nunca más regresó. A su 1931, Vallejo fue expulsado de París debido a su militancia política y se trasladó a Madrid. Allí escribió la novela proletaria El Tungsteno, que muestra la brutal explotación y la degradación de los trabajadores indios en una mina de tungsteno peruana. Posteriormente regresó a París y luego pasó 2 años en España durante la Guerra Civil. Sería precisamente la Guerra Civil española la que inspiró la mayor parte de su último volumen más importante de poesías, Poemas Humanos. El 15 de abril de 1938, César Vallejo falleció en París, Francia. La mayoría de los poemas de la década de 1930 se publicaron tras su muerte, siendo recogida su gran narrativa en novelas y cuentos completos publicados en 1970 y su poesía en obra poética publicada en 1974. Fabla Salvaje fue una obra corta en prosa que fue publicada en 1923 por el poeta César Vallejo, catalogada como novela psicológica. Es de género ficción y habla de un hombre que va perdiendo su lucidez debido a las apariciones fantasmales que él mismo no puede explicar. Podemos decir que fabla es un arcaísmo equivalente a fábula, que quiere decir fábula salvaje. Personajes: Balta Espinar, personaje principal; Adelaida, esposa de Balta; Antuca, madre de Adelaida; Santiago, hermano menor de Adelaida y un amigo de Balta. Balta Espinar se levantó del lecho y, restregándose los adormilados ojos, dirigióse con paso negligente hacia la puerta y cayó al corredor. Acercóse al pilar y descolgó de un clavo el pequeño espejo, viéndose en él, y tuvo un estremecimiento súbito. El espejo se hizo trizas en el enladrillado pavimento. Después miró Balta el espejo roto a sus pies, vaciló un instante y lo recogió. Cuando retornó al hogar, Adelaida, la joven esposa: ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? He roto el espejo. ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? Yo no sé cómo ha sido, de veras. contemplaba a Balta
con su viril dulcedumbre andina. El cielo, un cielo rosado y apacible de julio, que adocelada, con variantes profundas, los sembríos de las lejanas quintas de la banda. Después de eso, Balta dice: ¿Has oído? Sí, sí he oído. Qué gallina más sonsa. Parece que ha sido la pulucha. Jesús, Dios me ampare. ¿Qué va a ser de nosotros? Cuando canta una gallina, mala suerte, mala suerte. al otro día, Balta lo primero que hizo al salir a la calle fue comprar un espejo. Tenía la fantástica obsesión del día anterior. No se cansaba de mirar en el cristal, pendiente en la columna, en balde. La proyección de su rostro era ahora normal y no lo turbó ni la más leve sombra extraña. Balta no responde y luego dice: ¡Cho! ¡Cho! Adelaida, esa gallina. ¿Qué has estado soñando? Te has quejado mucho. Ha sido una pesadilla. Balta empezaba a sentir un recelo, quizás sin motivo, por su mujer. Un recelo oscuro e inconsciente, del cual él no se daba cuenta. Ella tampoco se daba cuenta, aunque notaba que su marido cambiaba en sus relaciones con ella, de modo muy palpable. Desde el domingo en que conversó con su amigo en la plaza, no había vuelto al pueblo. ¿Cuántas veces se ofreció la necesidad de que lo hiciera? ¿Qué tienes, Balta? ¿Qué te pasa? ¿Que estás así? ¿No quieres que nos vayamos? El invierno me da miedo, Balta. Vámonos, por Dios. Vámonos. ¿Has estado en la toma? Balta permanecía mudo, parecía evitar mirarla. Al fin la apartó, colérico, Déjame, mujer. y penetró siniestramente al cuarto. Adelaida, con su abnegación y paciencia de mujer, insistió y le siguió. Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Murmuraba Adelaida sus lamentos y sus quejas, y al hacerlo no se dirigía a su marido. Decía: Me bota, me, me bota de ese modo. al despertar se asustó. ¿Dónde estarían ellos? Llamó. Nada, había una oscuridad espeluznante. Adelaida intentó en un principio persuadirle de que sus cargos eran infundados. Oye, Balta, por Dios. Déjame, déjame. Tú has muerto para mí. Aquella misma noche la llevó al pueblo, a través de los desfiladeros y las abras cenagosas, cortando las nieblas y la oscuridad, se fueron. Era el mes de marzo y empezó a llover.